Sebastián Marroquí Santos. ¿Quién es esta persona y por qué quiero hablar de ella hoy en particular? Sé muy bien que les había dicho que yo en mis charlas nocturnas iba a relacionar más a películas para que no se saliera mucho de la temática de narrar historias, pero se me hace muy necesario y creo que desde que empecé abrí el canal y empecé, digamos, a narrar las historias y a tener charlas, yo quería en algún momento tocar este tema. ¿Y por qué este personaje para mí es tan importante hablar de él? Porque este hombre es el hijo de Pablo Escobar. Yo soy de Medellín y obviamente las personas que somos de esta región, de esta tierra, aún nos sigue un estigma por el personaje que fue Pablo Escobar y la fama que tuvo a nivel mundial. Entonces, cuando de pronto tú hablas con alguien extranjero o, por ejemplo, cuando yo he viajado a México, siempre de pronto cuando tu forma de hablar o de dónde eres, de Colombia, ya pues como que te miran, de Medellín pues como que te miran más y entonces siempre está como, Pablo Escobar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quería traer la vida de este joven o de este señor? Porque creo que él es la mayor representación que tenemos de lo que puede ser los antioqueños o las personas paisas, como nos dicen a los de Medellín hoy en día, que somos personas que vivimos una etapa muy dura en algún momento o a los que nos haya tocado, ya sea grandes, pequeños o bueno, inclusive los que no han nacido pues acá, pues todas las personas saben quién fue Pablo Escobar. Y entonces muchas personas queremos dejar ese pasado atrás, que no sigamos siendo como vistos como las personas de la tierra de Pablo Escobar. Y este hombre se me hace que es la representación más grande de esto, porque siendo el hijo de uno de los grandes capos que hizo leyenda, él decidió no seguir esa vida. Entonces creo que es la representación más grande de la gran mayoría de los paisas, de los antioqueños que hoy en día no seguimos esa vida y repudiamos todo lo que vivimos en esa etapa con este señor. Y también quiero contarles algunas anécdotas, algunas cosas ya digamos más personales que les mostraré a lo largo del video, y de algunas otras experiencias de personas que de una u otra manera llegaron a tener cierto vínculo con él. Yo creo que sí tenemos la mayoría de los antioqueños algún conocido, algún familiar, inclusive personas ya mayores que tal vez tuvieron algún tipo de contacto con él o se vieron beneficiadas por Pablo Escobar o fueron víctimas de Pablo Escobar. Entonces eso también quería pues como hablar ciertas, digamos, experiencias de algunas personas. Entonces, sin más que decirles, acompáñenme a vivir la vida de Sebastián Marroquí Santos y lo que fue Medellín en los 80, 90, lo que fue Medellín en los 2000 y lo que es Medellín hoy en día. Sin más que decirles, soy Carmen Castel, acompáñenme a esta charla nocturna y veremos cómo es la vida hoy en día de este hombre y de mi ciudad. Bien, entonces les mostraré primero fragmentos de él y de una introducción de cosas que él desmiente categóricamente y de cómo le ha tocado vivir su vida. Entonces creo que es mejor para que él diga quién fue. ¿Por qué Sebastián Marroquín Santos si tu nombre original es Pablo Escobar? Si yo me identificase ante una autoridad como Juan Pablo, me puede meter a la cárcel. ¿Por qué no decidiste tomar las riendas del negocio de tu padre? Yo cuento mi historia y a los niños no les queda ganas de ser Pablo Escobar.
¿Cómo fue la relación con tu señor padre? Mi papá me enseñó a cuchillarme correctamente, imagínate, me decía, el tiro no te lo pones acá, en la frente, ni en la sien, ni en la boca, ni abajo, como en las películas, así no es. No, nos puso 700 kilos, no, te puso 9,000. Quiso arrancar el edificio de raíz, desaparecerlo, pulverizarlo. ¿Tú crees que los narcos tienen una buena calidad de vida? El hijo de Escobar, con el papá, llenos de millones de dólares en efectivo, muriéndose de hambre, comiendo sopa podrida. Qué irónico, ¿no? Hay millones, pero no hay comida y no hay libertad. Oye, salte a la esquina a comprar. No puedes. Donde ponen a mi papá a quemar millones de dólares que porque mi hermanita tenía frío. Dejada más grande que esa nunca la he visto, porque estamos en un país tropical, hermano. O sea, no hace frío en Colombia. Pablo Escobar Gaviria fue un hombre que empezó su vida de delincuencia desde muy joven. Era un hombre de muy escasos recursos, a grandes rasgos, porque tampoco sé exactamente cómo fue la vida de él. De hecho, yo nunca he visto las series de narcos tan famosas en algunas regiones de nuestro país y fuera de él. Creo que estas series lo consumen más afuera afuera de Medellín o de Antioquia que en esta región. Hay muchos mitos, ya pues habrán visto algunas, digamos, cosas que ha desmentido su propio hijo, han romantizado lo que fue su vida de cierta manera. Creo que estas series de narcos lo que hicieron fue engrandecer la vida de un delincuente. Como podremos ver, ya este hombre dijo que desmintió una escena muy famosa que tiene Pablo Escobar, donde su hija se está muriendo de frío y él quema $2 millones para calentar a su hija, y él dice que eso nunca pasó. El patrón del mal es como la versión de las víctimas de mi padre. Creo que cometieron un error muy grande, y es que contrataron a un actor que generó mucha empatía con el público. Y entonces ya no sabes si estás viendo El patrón del mal o Betty la fea. Entonces te ríes, te causa risa, y entonces genera empatía el personaje. Y entonces un tipo muy malo, como era mi padre, termina la gente adorándolo, ¿no? Y ojo que está escrita por las víctimas, la serie. Yo sé que el propósito de estas víctimas no fue glorificar a mi padre, me queda muy claro, pero le salió mal, le salió muy mal. Y entonces este actor genera una empatía tremenda. Y entonces ya tienes casos en Colombia de viejitas que se ponen a ver la novela y empiezan a rezar su rosario para que mi padre tenga éxito en su empresa criminal, que ya está pregrabada, o sea que no puedes cambiar nada. Wow. Pero fíjate a dónde llega la mente de las personas, de la gente madura y no madura, ¿no? La viejita agarra el rosario para rezar para que Pablo Escobar le vaya bien en su emprendimiento criminal, y el joven hace lo mismo, ¿no? Entonces genera una oleada de fanáticos dispuestos a ser Pablo Escobar, porque lo mostraron además como un caso de éxito, que no lo es. Y pues lo hace aún peor con una historia más hollywoodense, donde ponen a mi papá a quemar millones de dólares que porque mi hermanita tenía frío. Dejada más grande que esa nunca la he visto, porque estamos en un país tropical, hermano. O sea, no hace frío en Colombia. No 100%. Las casas no tienen tantas chimeneas. Muy poquitas casas de Colombia tienen chimeneas. Aparte, con lo que cuesta conseguir el billete, hermano, que lo vas a tirar al fuego, pues ¿por qué no tiraste el comedor, las cortinas? Hay tantas cosas para quemar en la madera o algo. ¿Y qué tal si abres las ventanas y estando en un país tropical estás lleno de madera, hermano? O sea, esto es un idiota de Hollywood que nunca abandonó su oficina ni el aire acondicionado, y piensan que nosotros, no sé, somos unos caníbales en Colombia y que no tenemos ni idea de lo que es el dinero ni lo que valen las cosas. Entonces, claro, muestran a Pablo Escobar, su hija está tiritando de frío y él quema $2 millones. Ay, mijita, para que no te dé frío. Entonces esa historia de los $2 millones no fue cierta. Nunca fue cierta, pero sí es una fórmula para glorificar su actividad criminal y hacerle creer a los demás que ese personaje es tan exitoso y tuvo tanto poder que se daba el lujo de quemar el dinero. Para empezar, sí, estamos en una zona, en el, digamos, Ecuador, donde sí hay lugares altos de mucho frío, pero no es el caso, digamos, de Medellín, de Antioquia, donde tenemos un clima que oscila entre los 18, 30 grados, entonces no hace un frío tan extremo ni un calor tan extremo, y también depende del lugar, porque pues si vives entre más alto vivas, entre montañas más altas, pues sí hará un poquito más de frío.
Pero como dice él también, habían otras cosas que podían quemar, cortinas, mesas, sillas, pues no iba a quemar $2 millones. Era como una forma de romantizar la delincuencia que le ha hecho mucho daño a la gente. Entonces yo por eso quiero dejarles fragmentos de la vida tan admirable que tiene este hombre, porque después de todo lo que vivió, después de que a mí sí me tocó, yo tengo memoria de cuando, digamos, decían que la familia de Pablo Escobar estaba como de un lado para otro, o sea, como que no los recibían en ningún país y eran como, no, nadie los quería. Debe ser muy duro, debe ser muy triste todo lo que vieron estas personas. Y bueno, finalmente después del fallecimiento de este hombre, que él también va a decir lo que la mayoría de las personas de esta región creemos que pasó, que Pablo Escobar no asesinó ni el ejército, ni la policía, ni los agentes de la DEA de Estados Unidos, ni nada de ese tipo de cosas, sino que él mismo terminó con su vida para ya dejar descansar a su familia. Creo que desafortunadamente hay actos, digamos, de que una persona cuando hace demasiado daño, quitarse la vida para tener tranquilos a sus seres queridos, dentro de lo que cabe, tristemente puede ser un acto de amor. Y esto fue como lo que hizo Pablo Escobar para dejar como a su familia ya descansar. ¿Tu papá estaba listo para morir? Siempre estuvo listo. Siempre estuvo listo. La muerte nunca fue un tabú para nosotros. Mi papá me enseñó a suicidarme correctamente, imagínate, no era tabú para nosotros la muerte. Me decía, si te ves rodeado de enemigos, prefiero que te pegues un tiro a que te torturen y te humillen y después nos hagan mil cosas a la familia porque te tienen con vida, ¿no? Y a que disfruten verte morir. ¿Ok? Entonces me decía, el tiro no te lo pones acá, en la frente, ni en la sien, ni en la boca, ni abajo, como en las películas. Así no es. Y yo, bueno, ¿y entonces cómo? Y no, yo le pregunté a un médico cómo es y me dijo, es en el oído derecho que te vas de una. Y ahí fue donde apareció el tiro con el que mi padre falleció. O sea, siempre fue una salida. Este joven, digamos que ya después de todo lo que le pasó, él se llamaba Pablo Escobar como su padre, él ya no quería arrastrar más ese nombre, porque si alguno es el mayor crítico de todos los delitos y todo el daño que hizo Pablo Escobar, es su hijo. Es este joven, este hombre que le tocó quedarse sin padre. Muy joven, era el hombre de la casa, él tenía que seguir cuidando de su familia. Cuando, digamos, Pablo Escobar termina con su vida o fallece, como sea lo oficial o lo extraoficial, bueno, él tiene que entregar todo su dinero a sus enemigos, que pues era un grupo armado, que eran varios, digamos, delincuentes que se habían organizado para combatir a Pablo Escobar. Este señor pues empezó una carrera delictiva desde muy joven. Se casa con su esposa. No tengo en estos momentos el nombre completo real, porque la señora ha tenido como 3 nombres, entonces pues se los voy a dejar acá escritos. Pues no faltaron. Doña María Victoria, ¿verdad? Victoria Eugenia, de hecho. María Victoria le pusieron todos los periodistas, entonces todos dicen María Victoria, es Victoria Eugenia. Entonces el nombre real es María Victoria Eugenia. No, María. Victoria María. Eugenia. El María te lo metieron los periodistas. Ah, mira. Que son parte de sus pendejadas. ¿Y cómo se conoce? Y bueno, hay muchas personas, hay controversias de que si la mamá, la esposa tenía culpa, no tenía culpa, porque pues era una mujer que ya pues cuando vio lo que era su esposo pues no podía salir de esa vida. Otros dicen que sí, que simplemente no quiso. Cada quien pues tomará su decisión. Yo no estoy aquí para tomar un bando, si cada quien dirá qué piensa de esta señora, si tuvo la oportunidad de alejarse de él o simplemente decidió como apoyarlo en esta vida tan, digamos, delictiva que tenía Pablo Escobar.
Los fragmentos de la vida de este señor y de cómo lo vivieron ellos lo voy a dejar en pequeños fragmentos, los más importantes, a lo largo de la charla. Una disculpa. Pero yo quiero enfocarme en cómo lo vivimos, digamos, las personas de acá. A ver, yo nunca tuve como si, o sea, un conocimiento muy exacto, muy real de cuál era la magnitud de la maldad de este hombre realmente. Yo sabía, o no sé, pues como que no estaba como muy al tanto de lo que pasaba con él o del daño tan grande que estaba haciendo en el país ni nada. Y al mundo, pues, por decirlo así. Yo sabía que yo tenía familiares que les iba económicamente muy bien porque trabajaban para él y nunca fue en el ámbito de delincuencia, no. Pablo Escobar hacía muchas construcciones, él hizo grandes obras, desde iglesias, desde parques, construyó barrios, regaló casas, canchas de fútbol, muchas cosas, pero lo icónico de él fue la Hacienda Nápoles. Creo que es las cosas más famosas que podemos tener referencias de Pablo Escobar hoy en día. Y entonces, digamos que yo tuve algunos familiares que eran constructores que se dedicaban a hacer techos y ellos fueron contratados para hacer techos allá en la Hacienda Nápoles. No sé si fueron todos, no sé si fueron parte, pero en la construcción de la Hacienda Nápoles ellos estaban construyendo techos de madera, me imagino que para los kioscos, para muchas cosas así. Sé que les iba muy bien, porque hay algunos, digamos, eventos en que un familiar, digamos, estaba, pues se quedó, como dicen muchos, andaba de parranda, no llegó. Y cuando llegó a la casa, la esposa pensó que él iba sin dinero y estaba muy molesta y él se arrimó a entregarle algo, ella no lo quiso recibir y pues era como pues, un fajo de dinero, no sé cuánto, porque pues yo o sea, yo me lo contaron. Y entonces él molesto porque ella no lo recibió, salió y los tiró por el balcón, se lo tiró a la gente. Entonces eran de que si dañaban algo, si tumbaban, por ejemplo, el televisor, si se dañaba algo ahí mismo, corrían y lo compraban porque pues había dinero. O sea, les iba bastante bien y eran simplemente constructores. Entonces, digamos que esa experiencia la tuve yo en personas de mi familia, nunca como a tener como otro tipo de cosas. Sí tuve un familiar también que desafortunadamente y por algunas circunstancias tristemente que se dieron y un muchacho también sin un padre responsable se vio involucrado, ese sí, en el ámbito de la delincuencia y prácticamente todos los, digamos, todas estas personas del crimen organizado, lo que se llamaban pues, como sicarios o del tráfico de consumo pues, de estupefacientes y todo ese tipo de cosas, tenían algo que ver con él o simplemente pues el patrón mayor era Pablo Escobar, por eso pues lo llamaban el patrón. Este familiar cayó víctima por ser pues un trabajador de este hombre y era pues como la vida que se les espera cuando deciden tomar las armas y bueno, es una triste historia. Entonces tengo por parte y parte como esa relación de que unos trabajaron en construcción y otra persona sí trabajó pues de cierta manera para él de una forma directa o indirecta. También tengo sí tengo como un recuerdo, era muy pequeña, pero a mí se me grabó como la imagen de esa mujer, tal vez porque era una mujer embarazada. Les dejaré un fragmento del hijo de Pablo Escobar, donde habla cuando empezaron a pagar para matar a los policías. ¿Por qué tu papá empezó a poner bombas a
toda la comunidad y a la Él no sociedad. empezó a poner a la ciudad o a la sociedad. Él, por ejemplo, la bomba de la Macarena, ya él después me explicaba, me dice, sí, en las noticias dicen que murieron 23 personas, pero en realidad, me decía él, ahí maté a 18 policías asesinos que iban a matar a todos los niños en las esquinas de Medellín, que también es cierto. Policías en flagrancia fueron capturados por el Ejército Nacional de Colombia, asesinando niños en las esquinas en la ciudad de Medellín. ¿Por qué razón? Se miraban tus zapatos. Oye, estás en un barrio muy pobre como para tener esos zapatos. Seguro que trabajas con Escobar. ¡Pum! Hasta luego. Así de Así fácil. terminaron la vida de centenares de niños. O sea, ni siquiera se los llevaban detenidos. No, nada. A ver, tus zapatos, están muy caros. ¡Pum! Hasta luego. Grupos de limpieza social, hermano. Mi padre aprovecha eso, porque eso sale en las noticias. Policías capturados por el ejército asesinando niños sin armas, hermano, solo por unos zapatos bonitos. Y entonces mi papá, ¿qué hace? Le regala armas a todas las comunas de la periferia de la ciudad y les dice, miren, la policía está yendo a asesinar a los muchachos, la policía no los quiere a ustedes, los quiere muertos. Entonces yo les voy a dar armas para que se protejan de la policía. Y encima, como la policía está ofreciendo dinero por mi cabeza, le dice él a ellos, pues yo también tengo mucho dinero y les voy a empezar a ofrecer dinero por las cabezas de los policías. Y entonces dio la orden de que asesinaran a todos los policías de la ciudad y públicamente lo dijo, voy a hacer que no quede un policía con vida. Y a los 30 días habían 500 policías muertos en la ciudad de Medellín. Quedaban 8 policías con vida en toda la ciudad. 8 nada más. 8. Custodiados por el ejército. A los policías les daba miedo hasta secar sus uniformes al sol, porque si los veían de algún barrio de la periferia, decían, ay, hay un policía que está secando su uniforme, llamaban a gente de mi papá, inmediatamente iba asesinado y esa persona cobraba su recompensa por la cabeza del policía. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste es que los que más recompensas cobraron por las cabezas de policías fueron policías. Nosotros, cuando vivíamos como en una casa, o sea, era como acá se usa mucho como vivir en edificios, y esos eran como, digamos, una casa grande dividida en apartamentos, no sé cómo explicárselos, pero algo así. Y ahí vivíamos nosotros, y vivía una señora que su esposo era policía. Yo lo que me acuerdo, y tal vez por eso ni el nombre se me olvidó de la señora, ni que estaba embarazada por lo que se dio, porque como que a uno se le quedan escenas más impactantes. El esposo era policía y el esposo fue a almorzar, y el esposo salió a almorzar y llegando a la esquina de la casa le dispararon, porque estaban en esa etapa en que todos los policías pues como que les pagaban a los delincuentes por matar a los policías. De hecho, los mismos compañeros muchas veces eran los que ellos mismos lo mataban. Entonces yo me acuerdo que cuando yo sentí los gritos, yo no me di cuenta de disparos, yo sentí fue los gritos de una mujer, y yo me asomé al balcón y yo me acuerdo que pues yo muy pequeñita veía a esa señora corriendo con su barriga ya grande, de embarazada 6-7 meses, porque su esposo pues había quedado tendido en la esquina de la moto. Y entonces pues sí, es una experiencia como víctima de esa delincuencia tan cruda que tenía nuestro país. También ya cuando, digamos, yo creo que eso sí sería ya como a los últimos años de que este hombre pues falleciera. Mi hermano en el colegio una vez llegó la policía y bueno, y o sea, llegaron como a requisar, y llegaron fue específicamente a requisar una chica que supuestamente parecía que era la amante de Pablo Escobar, una jovencita, pues eran estudiantes de bachillerato, mi hermano mayor. Y pues era una jovencita que pues ya sabemos, hay un documental donde Pablo Escobar tenía, digamos, una obsesión por niñas de 13, 14, 15 años. Y sí, mi hermano sí cuenta, era una compañera de su salón, de que esta niña mantenía con mucho dinero, mantenía con joyas, mantenía, o sea, se le veía el dinero. Entonces sí, en una ocasión pues llegaron a requisar y pues a la chica como a interrogarla. Entonces el rumor
que se regó era que esa niña o esa jovencita era pues un amante de Pablo Escobar. Como muchas que tuvo, no tiene que ser alguien especial, ni famoso ni trascendental. Una de tantas que pudieron pasar pues por la vida de este hombre. Entonces, bueno, sí se vivía con temor, digamos, sobre todo yo creo que mis padres vivían con mucho miedo, y ahora les contaré una anécdota muy especial de nosotros. Y obviamente era complicado vivir en una ciudad así. Cuando yo sí recuerdo que una vez estuvieron hablando mis padres de que pues, o sea, como que nosotros los antioqueños no podíamos ir a ninguna parte del mundo, o sea, estábamos fichados, o era muy complicado poder, digamos, cualquier paisa, cualquier antioqueño, como salir tranquilamente a otra parte del mundo. De hecho, obviamente sabemos pues que México también tiene pues como su momento muy crudo en estos momentos. Entonces pues yo ya he viajado en un par de ocasiones a México, y cuando pues tú, Colombia, México y de Medellín, pues como que siempre como que ven, yo te miro la maleta, todo, pues como que siempre hay como más precaución. Es algo incómodo, pero pues dentro de lo que cabe un poco entendible. Pero bueno, entonces era un tiempo, digamos, difícil, porque sí era una violencia muy cruda. Obviamente pues nosotros, yo aparte pues como el incidente de ver que ese policía pues lo hubieran, digamos, eliminado ahí en la esquina de la casa, pues no me di cuenta así como de algo puntual, tan cercano pues a nosotros, que viniera de parte pues como de ese señor. Ya por ahí sí hubieron como pues algunos que salían en las noticias, algunos atentados, pero si les soy honesta no tengo como esa información exacta de qué pasó, cómo se vivió. Pero sí fue una etapa muy oscura para todo el país, y en especial para nosotros, obviamente, porque prácticamente se volvió pues como esta ciudad llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces era muy complicado. Entonces, bueno, la historia que les quiero contar, que es ya pues como propia de nosotros, y primero, antes que nada, les voy a dejar una foto y verán por qué les quiero decir lo que les voy a decir. Esta foto que ustedes están viendo aquí es la foto de mi bautizo, y si ustedes pueden ver, en esa foto aparece alguien que, digamos, podrían, yo cuando lo he mostrado o cuando lo he publicado en alguna red social, inmediatamente me dicen, ¡ah, Pablo Escobar! Y no es Pablo Escobar. Entonces, bueno, ahora les voy a decir quién es. Esa persona que está ahí, que muchas personas decían cuando lo ven así como, ¡ah, Pablo Escobar está en tu bautizo! No, esa persona era mi papá. Entonces era muy complicado, porque imagínense lo difícil que tenía que ser para mi papá tener un aspecto tan parecido a una de las personas más buscadas en todo el mundo. ¿Quién quisiera tener la apariencia física de alguien que el mundo entero lo quiere localizar? Buenos, malos, delincuentes, policías, todo, pues imagínate. Entonces, a él le empezaron a decir Pablito. Imagínense, y pues yo creo que en este momento, en este punto de la vida, si eso pasara, pues hasta pues te puede servir hasta para que te contraten para una serie, porque pues podrías casar como una persona, pues pasar como una persona muy parecida a él. Pero en ese entonces obviamente era un problema. Entonces obviamente a mi papá le tocó pues quitarse el bozo, pues el bigote, acá le dicen bozo, una disculpa, pero quitarse su bigote, motilarse diferente, pues muy bajito y todo ese tipo de cosas, porque obviamente no quería que lo relacionaran pues con este señor.
Y sin embargo, para muchas personas, pues el apodo que le tenían a mi papá era Pablito. Entonces, pues para nada sería agradable. Entonces, pues mi papá pues tampoco iba a vivir pues muy contento. Y más que, como les digo, teníamos ciertos, digamos, familiares que trabajaron en la construcción en la hacienda Nápoles para este señor. Nunca tuvieron una queja, pues estos familiares de un maltrato ni de nada, como les digo, al contrario, les iba económicamente muy bien, pero sin embargo, pues imagínense mi papá tener ese vínculo tan directo con esta gente, un hombre tan parecido a este señor. Entonces, digamos que esa es como una anécdota. Nosotros, pues, como lo que nos llegó a pasar así más extraño, fue que una vez mi papá era siempre, pues, primero trabajó como en oficina, digamos, de una empresa de acá de transporte muy famosa, pues, muy, digamos, de las más grandes. Y después pasó a manejar carros. Pues como que no fue lo suyo, digamos, estar en oficina y todo ese tipo de cosas, y pues aprendió a manejar carros y se dedicó a manejar desde camiones, o sea, los carros más grandes, buses de turismo, de todo. Entonces, en ese tiempo mi papá pues manejaba un bus de turismo y él salía, se iba a ir pues como pues sí a su trabajo. Se despidió de mi mamá en la puerta, pasaron 2 policías y se quedaron mirando a mi papá. Y cuando pasó ya como media hora, no sé, o unos minutos, nos hicieron una redada en la cuadra. Llegaron y se metieron a todas las casas a buscar cosas, nunca supimos qué o por qué, pero hicieron una redada en la cuadra y pues de pronto nosotros pensamos que puede ser porque esos policías vieron a mi papá ahí en el balcón despidiéndose de mi mamá y pues dirían, vamos a ver si de pronto el, el, el señor el Pablo Escobar anda por acá, no sé, porque tampoco nos dieron explicación. Lo único fue que después de que él salió, al ratico llegaron y nos cerraron toda la cuadra y requisaron todas las casas. Entonces, bueno, esa es como mi anécdota más personal. Entonces, les dejaré, digamos, algunos fragmentos de lo que este hombre hace hoy en día. Este programa, Juan Pablo, lo ve mucha gente, tanto jóvenes como adultos, y está muy interesante todo el programa que traes de la inteligencia artificial. ¿En dónde lo pueden encontrar si tú no lo llevas? Gracias, hermano. Mira, nosotros tenemos una empresa que se llama Virtus. Se puede encontrar en las redes sociales con Virtus, con B corta. Virtus. Virtus. Nos dedicamos exclusivamente a generar estas experiencias como un traje a medida. En Monterrey ya lo hicimos en un tiempo pasado con el alcalde Colosio para 15,000 jóvenes. Fíjate. También lo hemos hecho en Mérida y en muchas otras ciudades principales de México, capitales como Querétaro y demás. Y seguimos en Durango. Bueno, hemos trabajado en muchos lugares. Y pues la verdad es que lo interesante es la información que obtenemos y que se la damos al gobernante con un propósito muy claro: es, mira, no desperdicies recursos en temas que las escuelas no necesitan que los atiendas, porque no tienen esos problemas. A veces se ocurre que mandan a un oficial uniformado a las escuelas, como encuestan a los niños. A ver, tú, hermano, tú fumaste mota, llénamelo acá, con tu nombre, apellido y tu dirección y todo. No te vas a autoincriminar y ningún niño lo va a hacer. Entonces la información que obtienes a través de esas encuestas es totalmente ficticia, ¿no? No tiene ningún asidero en la realidad. Esto nos permite dar información en tiempo real, de manera inmediata. Tenemos un caso en un municipio que te contaba ahora, muy brevemente, ¿no? 300 niños en una escuelita, 250 jugaron nuestro juego con los lentes y 230 dijeron, oye, vimos cristal en nuestra escuela la última semana. Fíjate. Una epidemia de cristal iba a empezar en esa escuela si no actuábamos a tiempo, si no obteníamos la información en tiempo real y si no hacíamos un protocolo de prevención para que una mamá termina llorando confesando que era su esposo dealer que estaba llevando la droga que no debía a su casa y su niñito se la estaba robando para ir a presumirla a la escuela.
Si hubiésemos llegado como las encuestadoras que dicen, ok, en 6 meses te entregamos los resultados, pues ya es tarde, hermano. Ya los niños ya se nos murieron. Claro. Porque con 6 meses, un niñito regalando el cristal en una escuela, ¿qué te queda? No te queda nadie con vida, hermano. O sea, entonces, esta es una herramienta de prevención y creo que a veces, utilizada de manera correcta, nos permite incluso predecir conductas de riesgo y criminales que pueden suceder y que las podemos evitar a tiempo. Porque mientras lo juegas, no solamente nos das información, te estamos educando, te estamos mostrando en un simulador de cómo terminaría tu vida si tomas malas decisiones, antes de que las tomes. 100%. Entonces, aprovechamos esa tecnología para meternos en el buen sentido en la mente de los niños y de los jóvenes para decirles, ojo, como dicen aquí, aguas, muchachos. Aguas. Aquí están digo, las decisiones. No me digas que no te avise. Tienes al angelito y tienes al diablito. Exacto. Tú sabes para dónde irte. Y elige bien, hermano. No desperdicies tu talento en la criminalidad. No te va a llevar al éxito. ¿Y esta tecnología que estás promoviendo, Juan Pablo, sí te ha dado resultados? Sí, 100% mexicana. Además, estamos muy orgullosos porque es todo mexicana. Hecho in situ, exacto, con programadores mexicanos, con tecnología mexicana. Y entonces ahora me quiero, digamos, remontar a lo que, después de que ya hayan visto algunos fragmentos de lo que este hombre, digamos, vivió y de cómo lo superó, a lo que pasó a ser Medellín después del fallecimiento de Pablo Escobar. Digamos que Pablo Escobar dejó una mancha en nosotros, obviamente. Cuando ya pues él falleció, la ciudad quedó, digamos, muy, digamos, mal económicamente. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar era una persona que hizo mucho mal a muchas personas, pero digamos que acá se veía el dinero, desafortunadamente por parte de este señor, en muchos, pues para muchas personas. Y no habían ricos porque pues obviamente los ricos tenían miedo a invertir acá. Entonces cuando ya no estaba, pues no estaba exactamente el dinero pues que este señor dio a mucha gente o que se manejaba en la calle, pero tampoco habían personas que quisieran invertir ni que confiaran en Medellín para pues como empezar a hacer como inversiones y trabajos y cosas así. Entonces obviamente sí era una etapa un poco difícil y entonces empezar como a ir, volviendo a comenzar de cero, no era fácil. Afortunadamente después de que él falleció, su hijo obviamente no quiso seguir su legado. Siempre pensaron que de pronto otras personas o su propio hijo o familiares iban a seguir con lo que él hacía, pero no. Acá, digamos, en Medellín se quedó como, digamos, esto, como que no, alguien no quiso tomar exactamente como ese poder. Eso dio de pronto un poco de confianza para que ya pues personas fueran queriendo invertir en la ciudad, creando empresas y trayendo trabajo. Pasó algo muy bueno que fue después de la muerte de él, un par de años, 2, 3 años después, no recuerdo, pero fue entre 2 o 3 años después de su fallecimiento, que acá se creó, se terminó y se inauguró el metro de Medellín, y eso como que le dio una nueva vida a nuestra ciudad. Después de sentirnos como los apestados del mundo, por decirlo así, por tener el estigma de este señor, entonces el metro hizo que como que nos sintiéramos orgullosos de ser antioqueños y de ser paisas, y entonces como que quisimos como comenzar de nuevo, como rehacer lo que, o sea, de toda esta ruina como construir. Y entonces eso hizo que Antioquia volviera como a tener un nuevo impulso y volviera a ver como más trabajo y un nuevo funcionamiento y una nueva visión de lo que era nuestra ciudad, al menos para nosotros. Para el mundo nosotros estábamos manchados y nosotros éramos los hijos, por decir así, de Pablo Escobar. Pero para nosotros era como volver a empezar de cero. Después de eso, teníamos, digamos, gobernador en ese entonces, que después pasó a ser presidente, que quería de verdad esta tierra y que quería que esta tierra volviera a ser, digamos, lo que fue en algún momento.
o no lo que fue en algún momento, pero sí como que tuviera una vida diferente, mejor para decirlo así. Y entonces él nos dio pues como ese impulso y creó confianza en esta región para que otras personas, digamos, invirtieran. Se volvió en la ciudad textilera de Colombia y de hecho fue en lo que yo trabajé durante mucho tiempo en el área textil, en control de calidad, en auditoría y en mucho tipo de cosas así, y porque acá es algo en lo que se volvió pionero. Entonces, bueno, el empuje y el no dejarnos rendir de los antioqueños, eso se dio del 1995 a 2000, inicios del 2000, ya cuando este gobernador pasó a ser presidente, ya pues como que digamos que hubo más seguridad, porque fue como un gobierno de mucha seguridad, y entonces nosotros como que estamos muy receptivos a tener un cambio, a ser personas más productivas y a como cambiarle de a poco la visión de Medellín al mundo y empezar a construir muchas cosas. Después de que se construyó el metro, ya la gente quiso que embellecer la ciudad, que hacer parques, que hacer agradables los espacios exteriores, a respetar mucho la naturaleza, las zonas verdes, y entonces eso creó pues como que nosotros los antioqueños y los paisas quisiéramos la tierra donde nacimos, con nuestros errores y con nuestra berraquera, o sea, con nuestra fuerza. Y bueno, eso se dio después como de la fallecimiento de este señor. Y por otro lado estaba este joven, o en ese entonces un jovencito, tratando de salir adelante con su familia en Argentina, porque obviamente pues acá no se podía quedar. Y bueno, él cuenta de que inclusive le tocó llegar a trabajar de una forma muy dura, porque pues para ellos poder salvar su vida tenían que entregar todo su dinero a sus enemigos. Entonces pues él le tocó ponerse a trabajar, que sus familiares por parte de mamá le ayudaran a pagar una carrera, y también trató de hacer una vida desde cero, digamos, productiva. Entonces a mí se me hace mucho de admirar la vida de este hombre, tengo que decirlo. Muchas personas tal vez criticarán y dirán que se está lucrando de la vida del papá. Yo creo que muchas personas se han lucrado más de la vida del papá de él que él mismo. Y yo creo que es un ejemplo, porque ahora vamos a lo que es Medellín hoy en día y a lo que está haciendo este señor hoy en día, que se me hace de verdad muy admirable. Entonces, este muchacho le tocó, digamos, con su esfuerzo salir adelante, no querer saber nada de lo que era el narcotráfico, ni de lo que era pues la delincuencia, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces yo pienso, hay personas que dicen, no, es que yo no puedo salir de esta vida, es que yo ya pues esta vida es la que me tocó, y aquí me tengo que morir, y todo ese tipo de cosas. Yo digo, si el hijo o no solo el hijo, los hijos, porque la chica tampoco se metió en nada de esto, y de hecho la chica quiere vivir totalmente anónima, porque ella no quiere que la relacionen en nada con lo que fue su padre. Entonces yo pienso, si el hijo de Pablo Escobar o los hijos de Pablo Escobar fueron capaces de hacer su vida desde cero, de reinventarse desde cero y de ser personas de bien, ¿quién no podría hacerlo? Sí, de pronto habrán personas que desafortunadamente puedan perder la vida, no lo sé, pero era el hijo del hombre más buscado de todo el mundo. Y él dijo, yo no voy a seguir esta vida, y hoy en día es una persona totalmente diferente. Inclusive yo una vez sí escuché algo de que decían que el hijo de Pablo Escobar era un gordito que hablaba de paz. Yo pues no supe más, porque pues no era algo como que en el momento me interesó. Y entonces bueno, entonces pasamos a la actualidad. Nosotros, la gran mayoría de los antioqueños y de los paisas,
no nos sentimos orgullosos de lo que fue Pablo Escobar ni de la sombra que él nos dejó. No, es algo que hace parte de nuestra historia, hay que aceptarlo, hay que vivirlo, pero no nos sentimos orgullosos. Creo que de cierta manera no estoy de acuerdo con las series que han presentado las plataformas como Netflix y otras, y novelas y todo ese tipo de cosas, porque digamos que al mundo lo que hicieron estas series fue venderles que Medellín es un lugar de, ¿cómo decirlo para que no me, o sea, para no tener problemas en YouTube? De suripantas y de hombres con pistola. O sea, eso es lo que Netflix o muchas plataformas le han vendido al mundo. Acá viene mucha gente y lo sé porque me tocó inclusive en el aeropuerto que fuera lo primero que me preguntaran. Y Netflix o estas plataformas le vendieron al mundo que Medellín es un lugar donde solo existen mujeres de la vida fácil o mujeres de la vida dura, como lo quieran ver, y hombres que desviven o terminan con la vida de personas a sueldo. Les dejaré escrito para explicarme mejor. Y no, Medellín no es eso. La mayoría de las personas en Medellín son personas trabajadoras, tanto hombres como mujeres. Tanto los hombres como las mujeres les gusta trabajar, les gusta salir adelante, quieren su tierra, respetan su tierra. En una ocasión, en un video en YouTube, vi un joven que decía, pero ¿por qué tienen tantas imágenes de Pablo Escobar aquí? Sí. Y no es como que en camisetas, que como en botones y todo ese tipo de cosas. Tú no vas a ver un antioqueño, a no ser de que sea una persona que ya minoría, que quieran seguir recordando eso, pero tú no vas a ser un antioqueño ni con un botón de Pablo Escobar, ni con una camiseta de Pablo Escobar, ni nada de ese tipo de cosas. A nosotros ese tipo de cosas no lo vamos a poner. Todos esos kioscos que tú vas a ver con camisetas de Pablo Escobar, con tazas de Pablo Escobar, con botones de Pablo Escobar, con manillas de Pablo Escobar y con todo ese tipo de cosas que están en ciertos sectores, sobre todo en la comuna 13 creo que es, donde muchos turistas llegan porque quieren revivir la vida de Pablo Escobar. Todo eso que venden ahí es para turistas. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que vienen acá, turistas que son muchos, algunas personas vienen y entienden lo que es Medellín hoy en día y les gusta y se quedan a vivir, porque tenemos cantidad de extranjeros viviendo acá en Medellín. Hay muchísimos, pero hay muchas personas que vienen. ¿Por qué? Porque vienen con la idea de que aquí está los descendientes de Pablo Escobar y las grillas de Sin Tetas No Hay Paraíso que quieren, digamos, por dinero vivir bien. Y sí hay, pero digamos que es una minoría. Son pocas las mujeres que se dedican a eso. Y todo ese venta y toda esa, digamos, cosa de Pablo Escobar es para los turistas, no es para las personas de aquí. Cuando yo venía en el aeropuerto rumbo desde México para acá, me tocó en el avión con una parejita de esposos de México, no recuerdo el estado en estos momentos. Lo primero que me preguntaron fue, ¿dónde están las zonas o las propiedades de Pablo Escobar? Fue lo primero que me preguntaron. Que querían ir a la Hacienda Nápoles, inclusive me hablaron de cosas, es que dónde queda que el Museo de Pablo Escobar, y yo, Museo de Pablo Escobar, ni tenía idea de que Pablo Escobar tenía un museo. Y ellos fueron los que me dijeron, ay, pero ¿y dónde es que queda el Museo de Pablo Escobar? O sea, ellos querían venir a conocer lo que fue Pablo Escobar. Y por eso muchas personas llegan y van a la Comuna 13, que fue uno de los barrios, digamos, en ese entonces más violentos y hasta, digamos, finales de los 90, principios de los 2000,
hasta la Operación Orión fue uno de los barrios más violentos, donde hubieron más delincuencias y más trabajadores pues, de este señor, y la mayoría de las personas que vienen, de los turistas, vienen a vivir la experiencia de Pablo Escobar. Y por eso tú vas a ver cantidad de cosas con su cara y con todo, y es para que los turistas lo compren, porque desafortunadamente la mayoría, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los antioqueños y de los paisas no idolatramos a este señor. Pero lo que vendieron las series al resto del mundo, la gente, quiero ir a sentirme Pablo Escobar, a sentirme el narco, a caminar por la casa de Pablo Escobar, a caminar en donde murió Pablo Escobar, en la hacienda Nápoles, como era, digamos, la vida de este señor, a ponerme la camiseta con la cara de Pablo Escobar, la taza del patrón del mal, todo ese tipo de cosas. Tristemente, eso fue lo que le vendió estas series al resto del mundo. Acá hay muchas, y digamos que cuando tú hay veces hablas de que eres de Medellín, muchas veces pensarán, ah no, esta mínimo es de estas mujeres que si tú les pagas, nada más alejado de la realidad. Aquí hay muchas mujeres con valores, muchas mujeres tal vez que sí, lo harán por dinero o se dejarán inclusive comprar o tentar, pero acá hay muchas mujeres que se hacen respetar, que les gusta tener una relación seria, una relación formal, que quieren ser valoradas, que quieren ser respetadas, que no están pensando en que venga el extranjero a ver qué le puedo quitar. Créanme que hay muchas mujeres que somos así. Muchas mujeres que no estamos con un hombre para que nos dé dinero o para que simplemente nos saque de nuestra ciudad, que es maravillosa, es muy hermosa. A mí me encanta y amo la ciudad que hay hoy en día. Y bueno, y que simplemente porque una persona, un hombre sea de acá de Medellín, no piensen que simplemente es un hombre que si le dicen, ah, me vas a hacer tal mandado y entonces pues él va a correr y lo va a hacer. No, acá hay hombres muy trabajadores, muy responsables, hombres que les gusta salir adelante. De hecho, por eso una de las economías más potentes de Colombia es esta. Por eso muchas veces cuando hay personas que deciden venir a Medellín se quedan impresionados, porque se supone que nosotros somos tercer mundo y nosotros tenemos cosas que estamos muy avanzadas a nivel de países, digamos, de primer mundo, o inclusive cosas que vienen de otros lugares y se sorprenden. Por eso hay muchas personas inclusive que se quedan viviendo acá. Incluso la seguridad, porque digamos que hoy en día las tasas de mortandad más bajas las tiene Medellín, porque nosotros entendimos que la violencia y que el legado que nos dejó Pablo Escobar no tiene razón de ser. Y eso también entendió este señor, el hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquí. Él viaja por el mundo hablando de que él ama a su padre, porque pues fue su padre y no, o sea, como padre tiene cosas que agradecerle a él y cosas que este hombre le brindó como buen padre. Pero él tiene cosas también para reprocharle a su papá y se lo muestra al mundo. Se lo muestra a la gente. Él no tiene ningún problema con decir mi papá fue un asesino, mi papá vendió drogas, mi papá hizo negocios ilícitos, creo. Y al final les voy a poner qué es lo que él está haciendo. En estos momentos es un proyecto, él trabaja mucho en México, le gusta mucho ir a trabajar en México con la policía de México y enseñarle a los niños inclusive como con, digamos, cosas de realidad virtual. Les pone gafas o no sé cómo será exactamente lo que él hace, programas de estos para enseñarle a los niños cómo sería la vida de ellos si fueran delincuentes. ¿Y qué les puede esperar? Los llevan a charlas y piensan que porque es el hijo de Pablo Escobar va a ir y les va a decir que no, que hay que hacer
hacerse respetar a costa de lo que sea, y si no quieren bombas o si no pues amenazan a medio mundo. Y no, y él va y les habla de paz. Y él va y les dice que esa no es vida, que una persona así no va para ningún lado. Él trata de hablarles de la realidad de lo que él vivió y de que eso no lleva a ningún buen fin. Y creo que muchas más personas deberían de saber de la vida de este señor, porque es un señor que después de haber podido seguir la escalofriante vida de su padre, tuvo la fortaleza de reinventarse y de hoy en día dedicarse a trabajar para, con su testimonio, que es el más válido yo creo que puede haber, decir, no sigan este camino, que este camino no les va a dejar nada bueno. Entonces yo creo que me siento orgullosa de que este hombre sea antioqueño, por más que no tenga el nombre de su padre, por más que ya tenga otro nombre, Sebastián Marroquí. Su nacionalidad creo que es argentina, obviamente, porque pues él tuvo que empezar una vida desde cero. Él salió de esta tierra y creo que es uno de los paisas que podríamos decir que puede ser un ejemplo, porque después de haber sido hijo de quien fue y ser la persona que hoy en día es, yo me siento totalmente orgullosa de que este hombre sea un antioqueño y un paisa. Y bueno, darles como esta, digamos, lección, esta, digamos, enseñanza un poco en mi ciudad. Medellín hoy en día es un lugar muy bueno para vivir. No es la sombra de lo que fue en los años 80, en los años 90, inclusive en principio de los 2000. Tendrá sus cosas, digamos, que no están exactamente correctas, pero creo que es a lo que es la ciudad y que cada vez crece más, es lo más mínimo. Es, digamos, un sector muy pequeño y muy, pues como que no es algo generalizado. Y no sé, buscan en internet imágenes de lo que es la ciudad hoy en día. Si quieren venir a visitarla, sería muy bueno, pero no vengan con el fin que vienen muchos turistas y es buscando las cariñosas, porque creen que acá van a venir y que a cualquier mujer le van a decir cuánto cobra si ella se va a ir con ellos. No, vengan a disfrutar de la belleza de esta tierra. Hay mujeres muy hermosas, pero no todas tienen que ser mujeres de la vida fácil. Sí habrá, digamos, maldad, delincuencia, pero inclusive aquí hay algo que es que la misma sociedad trata de proteger y de que, o sea, hay personas que inclusive sin ser de la policía se encargan de cuidar de que la ciudad se respete, de que en la ciudad no se esté robando, de que en la ciudad no se alimente como focos de delincuencia. Si una persona se vuelve delincuente y está robando en el barrio o está haciendo cosas que no debe hacer, hay mismas personas que le dicen, acá no vas a hacer esto, si vas a comportarte así, te vas. Y creo que eso ha hecho de cierta manera que nuestra ciudad tenga cierta tranquilidad, sin contar pues que hemos tenido muy buenos, digamos, políticos, por decirlo así, políticos que se han comprometido de verdad con la causa de sacar adelante la ciudad, políticos que tal vez sí, no serán perfectos todos, pero que el que ha llegado ha seguido el legado del anterior y así, y entonces siempre como que van uniditos todos con el deseo de que la ciudad cada día mejore, se embellezca, y han salido ya pues artistas. El primero fue Juanes, que empezó a cambiarle un poco la imagen a nuestra ciudad. Los puntos buenos, Juanes pues fue de los pioneros que empezó a salir al mundo a mostrar Medellín no es Pablo Escobar, qué chimba Medellín, porque pues Pablo, chico Juanes fue el que creó esto y ya muchas personas lo tienen, digamos, ya normalizado. El que chimba Medellín,
es como decir, es genial Medellín, algo así. Y ya pues de ahí salieron otros artistas que gustarán más o menos, pero que se han vuelto muy famosos y que le han dado otra cara a nuestra ciudad. Entonces ahora sí, les dejaré, digamos en la charla, les estaré dejando algunos cortos de la entrevista con este señor. También en el comentario fijado les voy a dejar el link de la charla para que lo puedan ir a ver completo. Y así puedan saber la vida de este hombre que me parece que es uno de los testimonios de vida en el mundo que más nosotros deberíamos de conocer. Ya dejen pues como la biografía como de un artista o de un escritor o de alguna cosa así. Me gustaría mucho que conocieran la vida de lo que es Sebastián Marroquí, o el que fue Pablo Escobar en alguna vez, y lo que fue el de niño, lo que le tocó vivir y quién es hoy en día y qué hace por las personas a su alrededor. Entonces ahora sí me despido, sin más que decirles, soy Carmen Castel, aquí en su canal, El Canto de la Sirena. Hasta pronto. Hola, soy yo de nuevo y es para comentar un par de datos interesantes sobre Pablo Escobar y que no los incluí en la charla. Y este es el tema de los hipopótamos. Nosotros, Colombia, somos el único país aparte de África que tiene hipopótamos en el país, y esto es gracias al legado que nos dejó Pablo Escobar, ya que en la década de los 80 para su zoológico personal en la hacienda Nápoles, él trajo 4 hipopótamos a esta zona donde pues estaban ahí cuidados por ellos, pero con su deceso estos hipopótamos fueron abandonados y se fueron convirtiendo salvajes, y se empezaron a poblar en la región del río Magdalena especialmente. Entonces, esto ha generado, digamos, un problema en la biosfera del ecosistema de Colombia. Después de la muerte de Pablo Escobar, los hipopótamos fueron abandonados y comenzaron a reproducirse libremente en la región del río Magdalena, convirtiéndose en una especie invasora. La presencia de los hipopótamos ha generado un problema ecológico, ya que compiten con la fauna nativa y los recursos, y se modifica el hábitat, especialmente en áreas acuáticas. La expansión de los hipopótamos ha generado preocupaciones sobre la biodiversidad local, ya que puede afectar negativamente a otras especies como los manatíes y las nutrias. Entonces, bueno, este dato quería dejarles, ya que no lo incluí en la charla, y es algo que hoy en día, digamos, es un problema que tenemos de cierta manera en nuestro país, y no porque los animales sean un problema, sino porque no es un animal de esta región, es un animal bastante pesado, bastante grande y que puede competir libremente con otras especies. Y este fue el legado que nos dejó Pablo Escobar, que hoy en día lo tenemos presentes. Y datico 2. Y esto ya va para personas sobre todo de la región de mi ciudad que lo van a entender, o de Colombia. Pablo Escobar no era hincha del Nacional, Pablo Escobar era hincha del Medellín, dicho por mis familiares que tuvieron la oportunidad de conocerlo en la hacienda Nápoles cuando trabajaban allá, e incluso jugar partidos de fútbol, y por su propio hijo, que siempre lo dijo, y lo vendieron en las series de Netflix como que él era hincha del Nacional. No era hincha del Nacional. Pablo Escobar era hincha del Medellín. Y ahora sí me despido, soy Carmen Castel, aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. Hasta una nueva charla.